Muchas gracias por estar acá. Somos la Unidad de Innovación Digital de la Universidad de Playa Ancha. Les presento a parte del equipo. Está acompañándonos acá Carolina Alburquenque, el profesor Víctor Huerta y el profesor Jaime Leiva. Vamos a revisar el día de hoy las temáticas que tienen que ver con los software del ambiente Google Workspace y que son herramientas en el fondo de colaboración. Estas herramientas están asociadas a la cuenta de Gmail, una cuenta que ya revisamos, ¿cierto?, en la sesión número 1. Así es que ahora vamos a profundizar, tal como lo comentamos en ese día, vamos a profundizar en esa herramienta. Comunidad, le damos la más cordial bienvenida a este segundo día de inducción tecnológica de las herramientas de la Universidad de Playa Ancha. Y estamos abiertos, vamos a estar atentos al chat. Si necesitan hacer alguna pregunta vía voz, no hay ningún problema. Y desde ahora los dejo entonces con los relatores del curso. Muchísimas gracias por estar acá. Súper. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a la universidad. Vamos a partir la sesión mostrando algunas herramientas generales y vamos a ir particularizando en la medida en que vamos avanzando en el taller. Este taller tiene como misión que ustedes puedan conocer estas herramientas y que después las puedan seguir explorando ustedes de manera más autónoma. Y por supuesto, estar pendiente de las convocatorias que vamos a lanzar durante el año para profundizar en cada una de estos recursos que les vamos a mostrar hoy día. Así que vamos a empezar con eso. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a entrar en primer momento a lo que es Google Drive. Google Drive es una nube virtual donde podemos ir almacenando información, datos, documentos, carpetas ¿ya? Personales y también que estemos trabajando colaborativamente con otros compañeros, ¿ya? Que va a ser un continuo en la universidad, van a tener que hacerlo continuamente. ¿Ya? Entonces, para entrar a este espacio, seguramente los que tienen correo Gmail personal ya han podido explorar aquello, pero los que no lo tienen, la idea es que puedan utilizar su correo institucional, que es el correo UPLA, alumnos.upla.cl, que es donde vamos a trabajar hoy día. Ya para entrar a este espacio, hacemos clic aquí, yo le digo siempre los 9 puntitos, que son las aplicaciones de Google. Hacemos clic ahí y vamos a encontrar una batería de recursos que están por defectos en este correo de la universidad, pero además aquí se van a ir sumando aquellos elementos o recursos que ustedes vayan bajando de manera autónoma desde este espacio de Workspace, ¿ya? Una vez que estamos aquí adentro, vamos a entrar a Google Drive, que es la primera herramienta que vamos a mostrar hoy día. Bueno, al entrar a este espacio, seguramente ustedes, en este correo que es nuevo para ustedes, no van a tener muchas de estas cosas que están aquí, o no van a tener nada, mejor dicho. Entonces, este espacio se va a ir alimentando en la medida en que ustedes generen documentos, en que guarden documentos aquí en el Drive, y además cuando les envíen correos o videos o documentos que sean muy pesados, como para enviarlos solamente por correo, el correo automáticamente lo respalda en el Google Drive para que llegue de manera, de buena forma, digamos, al destinatario. ¿Ya? Entonces, en este espacio se va a ir alojando todo el material que nosotros vamos a ir generando en nuestra estadía en la universidad, ¿ya? Es importante, ¿cómo que se me quedó un poco? Ya, les voy a mostrar de manera general la visualización de este espacio en primer momento y luego vamos a hacer algunas cositas, algunos ejercicios cortos para que ustedes puedan ensayarlos. Sería ideal que quienes están conectados ahora puedan entrar a su correo institucional y puedan ir haciendo conmigo y, bueno, eventualmente con Víctor y con Jaime las actividades que les vamos a ir proponiendo para que puedan probar si funciona bien en el fondo el correo, ¿ya? Y si no, nos comentan y nosotros podemos mencionarles qué hacer, ¿ya? De todas maneras, cualquier pregunta, como dijo Antonio en un primer momento,
Las pueden hacer por el chat o levantando su mano en algún momento. Bueno, este espacio de Google Drive tiene una paleta lateral que es donde podemos encontrar los elementos generales de la herramienta. El primer elemento que a mí me gusta destacar es este, que tiene que ver con el almacenamiento. ¿Ya? El almacenamiento, en el caso de los correos Gmail personales, tiene un tope, digamos. Hay hasta un peso límite en el que nosotros podemos cargar documentos en nuestro Gmail. En el caso del correo institucional, ese límite no existe, ¿ya? Por lo tanto, cualquier persona puede subir material desde el día 1 de tu carrera hasta cuando salgas del doctorado, digamos. Puedes subirlo de manera permanente, ¿ya? En segundo lugar, en esta barra lateral encontramos los elementos prioritarios, que son aquellos elementos que nosotros hemos abierto en última instancia y que se transforman de una u otra forma en documentos que estamos abriendo permanentemente. ¿Ya? Esos son los documentos prioritarios. Lo bueno de esta pestaña es que tú puedes previsualizar los documentos, ¿ya? En cambio, por ejemplo, en la pestaña de recientes, que es muy parecida a los prioritarios, también aparecen los documentos que has abierto últimamente, pero no salen previsualizados, ¿ya? Así que yo siempre considero que este de los prioritarios es una buena herramienta cuando uno está buscando algo como rápido, ¿ya? En segundo lugar está mi unidad, que es donde se almacena todo aquello que nosotros estamos generando, ¿ya? En este espacio hay una barra donde dice acceso rápido, que vuelvo a mencionar que son los prioritarios o los recientes, y luego sale una lista con todas las carpetas, documentos de distintas índoles que vamos generando y utilizando en este espacio de Google Drive, ¿ya? Una vez que ya tenemos claro eso, podemos ingresar a los destacados, y en los destacados yo siempre recomiendo que pongan en este espacio los archivos o documentos que uno tiene que echar mano más rápidamente. Por ejemplo, documentos o carpetas que estemos utilizando permanentemente, lo ideal es que estén en este espacio de destacados, ¿ya? Les voy a enseñar en unos segunditos más cómo se hace, ¿ya? Pero este es como un espacio de los top, digamos, de los documentos y las carpetas top que vamos a utilizar en la nube. Luego está la papelera, que obviamente es donde se van todos los correos o los documentos que nosotros eliminamos, y que tiene una duración de 30 días, pero si eliminamos algo o un documento o un video que es muy pesado, se va a eliminar automáticamente de manera definitiva, ¿ya? Eso también es importante que lo tengan claro. En este punto, aquí lo que nos queda de esta barra lateral es el nuevo. El nuevo es un espacio donde nosotros vamos a generar podemos generar documentos, como lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero también podemos subir archivos o carpetas desde nuestro ordenador, de nuestro computador, a este espacio directamente. Y también podemos generar carpetas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a generar una carpeta, le vamos a poner un nombre, Apresto 1, y la creamos. Entonces va a aparecer en mi unidad. Obviamente aquí se ordena por alfabeto, por lo tanto aparece de los primeros. Y en ese espacio nosotros podemos incluso subir documentos. Vieron que está vacía la carpeta, pero nosotros podemos subir algún documento de los que ya tenemos en nuestro computador, por ejemplo, si queremos compartir algo de acá. Ya, por ejemplo, voy a subir este documento, aparece un marco azul, después aparece que se está subiendo acá abajo, y cuando ya está subido aparece un circulito verde. Entonces esa carpeta, Apresto 1, quedó con este documento dentro, ¿ya?
En ese punto, por ejemplo, si yo estoy trabajando con esta carpeta, la estoy usando permanentemente y quiero tenerla visualmente a la mano, lo que yo recomiendo es destacarla. ¿Cómo se destaca una carpeta? Uno aprieta clic derecho y se va a desplegar una lista como esta. Al desplegarse la lista, eh, podemos cambiar el color de la carpeta y eso ya le va a dar cierta visualización a la carpeta, ¿sí? Si queremos incluso ponerla en nuestra lista de destacados, también hacemos clic derecho y aquí nos va a permitir destacarla. Dice añadir a destacados y va a aparecer una estrellita azul en el costado del nombre. Entonces, teniendo en consideración eso, podemos ir a corroborar aquí en destacados y aquí aparece nuestra carpeta, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, el color rojo, que es el color que le pusimos a la carpeta, más el que esté destacado, nos va a permitir acceder más rápido a la carpeta que estamos tratando de visualizar. Otra cosa importante es que podemos compartir esta carpeta, ¿ya? Podemos compartirla, ya sea, hay dos formas de compartir. Si la seleccionamos, digamos, y nos vamos acá arriba, donde dice, sale como esta personita y un más, ahí podemos compartir, o también con el clic derecho ponemos compartir y ponemos, por ejemplo, el correo de la persona que queremos compartir la carpeta. Yo lo voy a compartir con Antonio y con Víctor y con el profe Jaime, con los tres, para que ellos puedan acceder a la carpeta. En este punto, yo puedo dar permiso a las personas que yo estoy invitando a la carpeta. Le puedo dar tres tipos de permiso. De lector, vale decir, ellos van a poder ver lo que hay dentro, pueden leerlo, pero no pueden manipular nada. De comentador, que es cuando yo subo, les comparto la carpeta y ellos pueden comentar los documentos que están dentro de la carpeta, pero no pueden editarlos. El permiso de editor es básicamente cuando nosotros estamos trabajando codo a codo con otras personas para que ellos puedan organizar, añadir y editar los archivos. Entonces vamos a darle permiso de editor, porque nosotros siempre trabajamos así, y les voy a escribir un pequeño mensajito para que revisen esta carpeta. Ya, entonces les mando ese mensaje, se los envío y a Víctor, a Jaime y a Antonio bueno, ahí dice personas añadidas, y les va a llegar una notificación a su correo de que yo compartí esta carpeta con ellos, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, aquí se produjo un cambio. La carpeta no tenía nada dentro y ahora tiene una personita, que quiere decir que está compartida con alguien, ¿ya? Otro elemento importante que me gustaría destacar de esta herramienta de Google Drive es que hay una versión de escritorio. El Google Drive, con todos sus componentes, vale decir, con el procesador de texto, con la hoja de cálculo, con las presentaciones, que son las cosas que vamos a ver hoy día, se puede descargar a una versión de ordenador, digamos, como una versión offline, ¿ya? Lo pueden hacer desde aquí mismo. El único tema es que ustedes pueden trabajar offline, pero esto se va a actualizar una vez que tengan conexión a internet. Me refiero a que se va a actualizar en la nube, ¿ya? Y también eso va a permitir que ustedes puedan recibir notificaciones en su computador de que cuando alguien incorpore algún comentario o cuando alguien suba un documento, alguna de las carpetas compartidas, ¿ya? Entonces, teniendo en consideración eso, bueno, eso es como lo más macro de esta herramienta de Google Drive que queríamos mostrarles para que ustedes puedan ir interactuando con este espacio. ¿Tienen alguna pregunta? Yo la verdad es que no veo el chat ahora. No, hay solo una consulta sobre el Telegram, la voy a responder ahora. Ah, perfecto, súper. Bien, entonces la segunda herramienta que les quiero mostrar y que me parece que también es muy enriquecedora para este proceso es una herramienta que es
un recogedor o un bloc de notas, digamos, ¿ya? Se llama Keep, ¿ya? Google Keep. Está también en este mismo espacio de las aplicaciones de Google. Si buscamos en la lista de herramientas, está aquí por defecto, está Google Keep, que es como un documento amarillo con una ampolleta al centro. Y desde ahí lo que nosotros podemos hacer básicamente con esta herramienta, que también es descargable a los celulares, tú puedes tomar apuntes en este espacio. Básicamente es para eso, para tomar notas y para hacer listas de tareas, así como lo hemos estado utilizando nosotros por lo menos. Entonces, yo tengo una versión de Keep acá en mi barra lateral, porque nosotros la ocupamos en general harto, y les voy a mostrar más o menos cómo funciona. Voy a abrir desde aquí de la barra lateral. Bueno, ustedes pueden ver aquí que yo tengo varias notas puestas, y estas notas las podemos editar como nos parezca más pertinente, ¿ya? Para crear una nota rápida, vamos acá arriba donde dice añadir nota, ponemos la nota, le podemos poner un título, por ejemplo, próxima semana, y podemos poner acá capacitación, sí, por ejemplo, ¿ya? Ponemos eso como nota, lo dejamos listo, pero si ustedes se dan cuenta, por defecto no aparece al tiro arriba, digamos. Eso quiere decir de que no es una actividad prioritaria, por lo tanto, como que la tira debajo en la lista de tareas. Para volverla prioritaria, porque esto digamos que es importante, por ejemplo, hacemos clic aquí en fijar nota, que es como un pincho, digamos, como un alfiler. Hacemos clic ahí y aparece rápidamente arriba, ¿ya? Está ya priorizada. Si queremos, por ejemplo, darle un color, como en el caso de estas dos notas que están acá, o si queremos sumar a alguien que participe con nosotros en esta actividad, nos son los 3 puntitos y abrimos Keep, ¿ya? Va a abrir Keep y va a abrir este espacio, y como lo que queremos modificar es esto que está acá, nos va a aparecer en primer momento, ¿ya? Entonces aquí podemos añadir un recordatorio, o sea, darle una fecha y una hora, que por ejemplo puede ser hoy día a las 8 de la tarde, para que me recuerde que esto tenemos que prepararlo, digamos. Luego puedo sumar colaboradores, por ejemplo, puedo sumar a Víctor, porque con él vamos a hacer la capacitación, por lo tanto, él tiene que estar al tanto de lo que tenemos que hacer, y pongo guardar. Entonces, aquí van apareciendo las marcas, va apareciendo la marca de tiempo, la marca de colaboradores, y podemos incluso cambiarle el color digamos, al POSIT, al espacio. Ya le ponemos un color celeste. También podemos agregar imágenes, podemos archivar también el documento, e incluso podemos añadirlo a una etiqueta, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Se los muestro enseguida. Vamos a cerrar esto. Ahí ven que se quedó priorizado la actividad. Entonces, para editar etiquetas, nos vamos a esta barra lateral y ponemos editar etiquetas. Yo ya tengo algunas etiquetas hechas, pero voy a generar otra, porque esta actividad que tengo planificada ahora no pertenece a ninguna de ellas. Entonces me voy aquí a editar etiquetas, creo la etiqueta, capacitación, unidad de innovación digital, y creo la etiqueta. Entonces ahí se generó la etiqueta que yo acabo de generar. Entonces lo que yo quiero es mover esta nota que hice a esa etiqueta. Entonces voy acá a los 3 puntitos que dice más y añado a la etiqueta. ¿A cuál etiqueta? A capacitaciones, unidad de innovación digital. Y aquí se van generando todas las marcas que yo he ido generando. ¿Ya? Bueno, ahí también podemos eliminar notas cuando ya las hemos logrado, podemos archivar notas cuando ya nos interesa conservarlas, pero ya las logramos también.
La nota también se puede generar a partir de imágenes, a partir de dibujos y también como listas, ¿ya? Que es como esto que ustedes están viendo acá al ladito de la lista de compras. O sea, apretamos en nueva lista y ponemos los elementos. Por ejemplo, Google Drive, ponemos Google Docs, tenemos varias cosas. Podemos poner acá como último hoja de cálculos, ¿ya? Entonces ahí generamos una lista. Entonces cuando la tenemos lista, valga la redundancia, la cerramos y nos va a aparecer en este espacio. ¿Por qué no aparece acá abajo y no acá arriba? Porque no la hemos fijado. Si la fijamos, aparece arriba, ¿sí? Es como priorizarlas. Y también de ahí las podemos mover también a esta carpeta o etiqueta que generamos de capacitaciones, unidad de innovación digital. Entonces, si nos metemos a la etiqueta, vamos a ver todas las cosas que tienen que ver con esa etiqueta, que son estas dos cosas que hemos creado ahora. Y eso, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que parece que no. Víctor, ahora Víctor va a presentarles dos herramientas que son el Google Docs y les va a presentar la hoja de cálculo, que son súper herramientas, digamos, que van a poder utilizar harto en la universidad. Así que los dejo con Víctor. Bien, gracias, Caro. Buenas tardes a todos los que están participando en este taller. Darle la bienvenida también a la universidad, ya esperando, ¿no es cierto?, que esta sea una grata experiencia, y nuestra labor, por supuesto, como unidad de innovación digital, nos hemos propuesto enseñarle esta cantidad de herramientas, ¿no es cierto?, que le van a servir para su trabajo de inicio de clases en la universidad. Y sabemos que por el momento todo va a seguir igual, de manera virtual, así que es necesario, ¿no es cierto?, que estemos bien comprometidos con el desarrollo de estas plataformas, de estas herramientas, para que ustedes puedan lograr un mejor trabajo, ¿ya? Recalcarles también que todo esto que estamos viendo, y junto con lo que vamos a ver el día viernes, ya está muy ligado con el trabajo y usando, ¿no es cierto?, el correo institucional, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que usted, ¿no es cierto?, lo tenga a mano. Ya vimos ya cómo ingresar a Gmail, ya ahora lo que vimos con Google Drive, que es una nube donde usted puede subir todos sus archivos y trabajar ahí en ese espacio. De la misma manera, lo que voy a ver ahora y voy a mostrar entonces tiene que ver con trabajar de manera colaborativa con dos herramientas. Vamos a ver ahí un poquito y nos vamos a dar cuenta que dentro de estas herramientas, voy a ir acá, entonces todas estas herramientas que están ahí, dentro de sus principales características es la integración que tienen ellas. Es una de las fortalezas, ¿no es cierto? Esta integración, que también la vamos a ver cuando trabajemos con Classroom, ¿ya? Vamos a ver que yo puedo integrar muchas de estas herramientas y tener un rápido acceso, ¿no es cierto?, a todo lo que vamos a hacer. Vamos a ver documentos, ¿ya? Y documentos es como trabajar parecido, ¿no?, un poco a trabajar en Word, ¿ya?, que es de Office, pero documentos acá es de la plataforma Google, ¿ya? Y en una primera mirada que nosotros hacemos acá, nos vamos a dar cuenta que tenemos una sección donde hay plantillas, ¿ya?, una galería de plantillas, y en otra, ¿no es cierto?, sección vamos a ver todos los archivos que me han compartido, que yo he abierto ya y que he trabajado con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Los voy a tener aquí a la mano, ¿ya? En esta primera mirada a la galería nos vamos a dar cuenta entonces que vienen ya
documentos, digamos, prediseñados para que usted los ocupe y los pueda modificar según su necesidad. Ya aquí hay varios, ahí los puede ver, de informes, de tipo de libros, de apuntes, ¿no es cierto?, de tipos de cartas, de currículum, ya, de trabajos también. Por ejemplo, aquí hay varios de trabajo donde yo podría ocuparlos, etcétera, ya. Bien, o simplemente, entonces, yo podría comenzar con un documento nuevo, ¿ya? Entonces, en este documento nuevo, vamos a esperar que cargue un poquito. Aquí en este documento yo ya puedo comenzar a trabajar. La fortaleza de trabajar directamente con los documentos que están en la plataforma y en las otras aplicaciones, ¿ya? Aparte de la integración, que es súper potente, que ya lo vimos y vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿ya? Tiene que ver con que estos documentos se van guardando, ¿no es cierto?, directamente sobre su espacio en Drive, ¿ya? Se van grabando automáticamente, no ocupa usted espacio en su computador, ¿no es cierto?, o en alguno de sus dispositivos, sino que está ahí al alcance. Por lo tanto, eso también, ¿no es cierto?, nos ayuda a que puedo acceder a estos documentos de manera remota en cualquier momento y con cualquier dispositivo, ¿ya? Entonces, para comenzar a trabajar en este documento vamos a ir viendo algunas características. Por ejemplo, yo podría aquí insertar una imagen, y aquí es fácil en Word tomar la imagen, arrastrarla y ya tengo una imagen ahí de cabecera, ¿ok? Entonces vamos a ir completando acá y en la medida que yo voy trabajando yo puedo ir aplicando estas herramientas. Acá tengo el menú, opciones muy parecidas a las de Word, ¿ya? Y tengo aquí los iconos que también yo tengo herramientas para poder trabajar en esto. Por ejemplo, si quiero aquí colocarle negrita, colocar un color, yo puedo entonces acá poder justificar o alinear, ¿no es cierto? Ahí tengo varias opciones, la quiero al centro, ¿ya? Perfecto, entonces vamos a llevar esto para allá y voy a copiar entonces ahora un texto de relleno solo de ejemplo para que vaya viendo entonces lo que estamos haciendo. Perfecto, aquí ya estoy armando, me trajo el color de arriba, pero esto yo lo puedo cambiar, ya, puedo colocar así, parece que quedó todo en negrita y lo puedo sacar también, ya. Bueno, yo puedo trabajar solo para ir mostrando algunas ideas, ya. Este es mi documento, entonces yo aquí puedo, por ejemplo, colocar una viñeta de ese estilo. A lo mejor esa viñeta la puedo dejar de color rojo, por ejemplo, ¿ya? Y ahí yo le doy dando vida entonces a mi documento. Incluso entonces yo podría también colocar una imagen adentro del texto. Voy a buscar una imagen. Acá tengo una imagen, la arrastro sobre el documento, ¿ya? Y ahí queda mi imagen. Entonces, cuando yo tengo una imagen, voy a pinchar la imagen, voy a achicarla un poquito y para que vean que hay algunas opciones. Cuando yo pincho acá, ¿sí?, aparecen unas opciones, ¿ya?, para darle un poco de formato o de ajustar la imagen en mi texto. Ahí también hay otras opciones, ¿ya? Yo le quiero ajustar al texto de esta manera, pero le quiero mover acá y ahí ya se ve bastante bien. Entonces, bien, yo ya tengo mi documento. Si se dan cuenta, construí un documento de manera muy rápida, pero la fortaleza de esto es la integración que tiene. Yo puedo, y que lo vamos a ver el viernes, o el profesor puede armar una clase, que puede suceder, ¿no es cierto?, con uno de sus profesores,
puede armar una clase en Classroom y ahí enviar tareas, enviar trabajos de investigación o cualquier otro tipo de trabajo. Entonces puede ocupar estos recursos y a usted le va a llegar entonces un mensaje para trabajar colaborativamente, que es lo que vamos a hacer ahora. Ya, una de las fortalezas es que el profesor lo puede ocupar dentro de Classroom o usted lo puede ocupar independientemente y trabajar, por ejemplo, en grupo con algún compañero. Ya pueden trabajar sincrónicamente sobre el documento o de manera asincrónica. Perdón. Si yo quisiera, perdón. Ok, ahí sí. Entonces, si yo quisiera trabajar este documento y lo quiero compartir, vamos acá a compartir y acá le vamos a dar este título al taller para que lo grabe ahí, trabajo de taller. Perfecto. Y tengo varias formas de compartir acá. Una es colocando directamente los correos. En este caso el profesor va a colocar los correos de los estudiantes acá para que ellos puedan acceder al documento. O puede ser también, si usted va a trabajar con sus compañeros, ¿no es cierto? Pueden usar esta opción de enviarse un link, ¿ya? Acá hay algunas restricciones, ¿sí? Que hay que tener cuidado. Si usted va a trabajar con varios compañeros, ¿no es cierto? A veces no todos se conectan desde el correo, que esto es súper importante. Lo pueden hacer de cualquier persona que tenga el enlace. Pero en cambio, pero ustedes se conocen, ¿no? Pero a lo mejor el profesor lo que va a hacer es solo, ¿no es cierto?, a los que pertenecen a la Universidad de Playa Ancha. ¿Cómo lo sabe el sistema? Lo sabe por el correo institucional. Por eso es que es importante, ¿no es cierto?, que todas las tareas que les envíen a través de Classroom tiene que hacerlo ingresando a su correo institucional, porque de otra forma el sistema no lo va a dejar entrar, ¿ya? Y va a tener problemas, ¿sí? Va a tener problemas de permiso. Entonces, yo lo voy a dejar así porque yo puedo añadir también desde el correo, y es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a ingresar a, vamos a colocar ahí a Carolina, vamos a colocar a Antonio, ¿cierto? Para que se vayan preparando y entrando. Entonces acá tengo la opción de darles, ¿no es cierto?, algunos privilegios. El más básico es de lector. ¿Qué significa eso? Que si yo les doy privilegios de lector, solo tienen la posibilidad de leer el documento, ¿ya?, sin hacer ningún tipo de corrección ni de comentarios. Solo tienen la posibilidad de leerla. En el caso de darles, ¿no es cierto?, el privilegio de comentador, quiere decir entonces que ellos van a poder realizar comentarios sobre el documento, ¿ya? Pero aún así no pueden hacer modificaciones, sino que solo comentarios, ¿ya? Revisar el documento y quien lo revisa le podrá, oye, podrías cambiar el párrafo acá y agregar esto, o te faltó esto, etcétera. Y la última opción es de editor, donde ya tiene todas las opciones de poder modificar las líneas, modificar el formato, ¿sí?, agregar imágenes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a dejar de editor y les voy a mandar un mensaje. Les vamos a decir, estimado, por favor entrar al enlace para hacer modificaciones, ¿ya? Entonces, acá yo les voy a dar este mensajito y les voy a decir enviar. Entonces, cuando yo les digo enviar, inmediatamente a ellos les va a llegar un correo electrónico donde le está llegando esta invitación de entrar a este archivo ya compartido. Y es lo que ustedes podrían hacer eventualmente si van a trabajar en un documento. Como les dije aquí, no se pierda la información. ¿Por qué razón? Porque aquí aparecieron estos iconos que antes no estaban, cuando estaba el documento en blanco, pero yo puedo dejar este documento destacado para acceder rápidamente desde mi
desde mi Drive, ¿no es cierto?, correo electrónico, yo podría mover esto a alguna carpeta que yo tenga por ahí, ya gestionar acá, ¿no? O ver el estado del documento. Eso significa que si siempre aparece la nube con el ticket, es que está guardado. O sea, yo hago una modificación, yo puedo hacer esto acá, y arriba dice guardando, hasta que se guarda, guardado en el Drive. Por lo tanto, si se cortara la luz, sí, a lo más va a perder un par de palabras que se perdió si es que estaba escribiendo, ¿ya? Por lo tanto, eso le da potencialidad. Si se dan cuenta, ya entró Carolina, gracias Carolina, y fíjese que yo ya tengo a Carolina, que está trabajando en este documento compartido, y ella está haciendo modificaciones acá, ¿sí? Y yo veo que ahí anda, entonces, escribiendo cosas, ¿ya? Ahí está Carolina. Yo cuando paso el mouse sobre ese cursor, yo sé que es Carolina. Ya entró Antonio también, que lo veo que también está trabajando. Y entonces, una de las otras fortalezas que podemos tener en el documento es que yo puedo ir asignando tareas al documento. Para asignar las tareas al documento, si se dan cuenta, aquí ya Carolina asignó aquí una tarea o dentro de la revisión y me ha etiquetado en esta revisión. Entonces, ya en esa tarea, yo puedo asignar acá tareas, acá en los comentarios, yo puedo comentar y yo puedo entonces asignarle a alguien una tarea, ¿ya? Revisar, no sé, párrafo 8, por ponerle algo, ¿no? Entonces, le vamos a dejar esta tarea a Carolina, ¿ok? Y asignar a Carolina. Pincho ahí y le digo asignar. Entonces a ella también le va a llegar una publicación ahí cuando ya lo vea. Entonces, todas estas tareas yo las podría ir haciendo acá, y cuando ya está lista la tarea, en el caso que me han asignado a mí una tarea, yo puedo acá ir sobre la tarea, pinché aquí en el título, me va a mostrar cuál es la tarea, en este caso aquí lo subraya, y yo hago las modificaciones. Entonces, una vez que yo hago las modificaciones, yo pincho acá en el ticket, ¿ya? Y la tarea esa se va, ¿ya? Porque yo ya la he modificado. También tenemos la opción acá de un chat. Entonces, tanto las tareas o estos mensajes que están ahí, como el chat, ya nos pueden servir para el trabajo más bien asincrónico, porque si yo estoy trabajando sincrónicamente, a lo mejor yo puedo ir comentando acá en el chat, ya sé que hacer alguna modificación, pero es potente también cuando yo tengo el trabajo asincrónico. Entonces, yo puedo ir dejando mensajitos aquí, oye, yo puedo decir acá, revisé el documento, me gustaría que revisaran esto, otro, etcétera. Y voy dejando como una especie de bitácora en el chat, que también sería, digamos, súper útil. ¿Ok? Esta es una de las potencialidades que nos da entonces este recurso que no lo tienen, digamos, otros. Entonces, no sé si hasta acá hay dudas, consultas, preguntas. Ok, entonces podemos continuar, y eso es un poco el trabajo con los documentos, ¿ya? Bueno, lo otro ya usted puede revisar aquí las otras opciones que tiene. Ya habría que mirarlo un poquito cómo trabaja. Ahora, súper importante que cuando yo trabajo el documento de manera colaborativa, ¿no es cierto? Cuando yo lo comparto con otras personas, ¿no es cierto? Aparece aquí un historial, ¿ya? El historial de las versiones de este documento. Entonces, todo lo que se haga en este documento va a ir apareciendo acá, ¿ya? Quien abrió el documento primero, lo compartió, y entonces nos vamos dando cuenta que ahí el documento ha sufrido alguna modificación o algo.
En el caso que se van agregando elementos, aparecen con el color, y si yo ubico el mouse me va a decir quién hizo esa modificación. ¿Ya? Aquí en este caso Carolina hizo esa modificación y aparece acá, y también aparece aquí el color de Carolina. Por lo tanto, para el profesor, ¿no es cierto?, que pide una tarea a través de Classroom, integrando documentos, el profesor perfectamente podría ir acá al historial y decir quién trabajó y quién no trabajó, ¿cierto? Entonces va a decir, oye, este alumno era del grupo y no hizo nada. Qué curioso, ¿ya? Y eso le podría costar una mala nota en el trabajo, pero no le cuenten a nadie, ¿ya? Ok. Me voy a devolver. Y eso es con respecto a los documentos. Vamos a darle una mirada ahora. Vamos a ir acá a las aplicaciones y vamos a ver hoja de cálculo. Hoja de cálculo, ¿no es cierto?, es como trabajar en Excel de Microsoft, ¿ya? Y dentro de las potencialidades que tiene, son las mismas, digamos, que trabajar con Word, con todas esas potencialidades de integración, de trabajo colaborativo, integración, por ejemplo, con el Classroom, ¿ya? Cuando el profesor le dé alguna tarea, algún trabajo, etcétera. Vamos a entrar acá. Ok, ya estoy acá. Y entonces, si se dan cuenta, esta parte, la primera interfaz que yo veo acá de la aplicación, entonces es muy similar a la de Word, pero que en este caso va a mostrar planillas de cálculo con las que yo he trabajado, ¿ya? Con las que me han compartido y he abierto acá, etcétera. Y también tiene una galería, ¿ya? Una galería de plantillas, ya que vienen con un formato prediseñado, donde usted puede hacer cambios, ¿ya? O ir agregando fórmulas para trabajar, etcétera. Aquí hay varias, se las pueden mirar, ¿no es cierto? Lista de tareas, presupuesto, calendarios, ¿ya? Hay una planilla de ventas, de gastos, etcétera, ¿ya? Llegar y ocuparlas. Entonces yo quiero mostrar una para que vean que ya viene con algunos elementos listos, donde yo puedo ir completando algunos elementos. Por ejemplo, esta hoja de control de tarea, donde usted podría a lo mejor servirle para ir anotando todas aquellas tareas que le están dando los profesores, y puede llevar aquí un control de ello. Tengo las asignaturas acá. Si yo abro este cuadro de diálogo en la celda, voy a ver algunas asignaturas, ¿ya? Pero no las veo todas. Pero yo quiero cambiar esto, entonces tiene una pestaña ahí, asignaturas, yo pincho acá, las puedo borrar, o en este caso quiero agregar una, ok, y entonces yo la agregué, y ahora cuando voy acá a tareas, abro este cuadro de diálogo, entonces ahora aparece cálculo, y aquí yo escribo desarrollar tarea de guía 1. Ok, perfecto. Entonces, acá también tengo algunas opciones en curso, sin empezar. Bueno, está en curso. Yo le voy a decir que esta tarea comienza desde el 07 del 2021 y va a estar, o la fecha de entrega es el 15 del 04, ¿no es cierto? El 2021, ¿ya? Entonces aquí yo podría ingresar una fórmula que me haga ya la diferencia de esto, ¿ya? Puedo colocar la fecha de hoy aquí, etcétera, para que vaya descontando los días o las horas de cuánto es lo que me queda. Pero ya viene prediseñado, entonces yo puedo ir haciendo cambios acá, ¿ok? Voy a abrir otra hoja para comenzar desde una hoja en blanco.
Voy a abrir una hoja en blanco. Esperamos que cargue un poquito. Y perfecto, acá yo ya puedo comenzar a trabajar. ¿Ok? Las planillas de texto son muy similares. Tienen filas, tienen columnas, ¿ya? Y la intersección de estas son las que llamamos celdas. En estas celdas yo puedo colocar datos numéricos, por ejemplo ahí, dato alfanumérico, por ejemplo, semestre 1, voy a colocar acá, o un dato solamente alfabético, ¿ya? Entonces, yo puedo trabajar con ellas, ¿no? Yo puedo acá, si voy a trabajar solo con números, entonces yo podría trabajar con ciertas fórmulas para trabajar con esos números, ¿ok? Yo puedo trabajar con los datos alfanuméricos, donde hay combinación de letras y números, ¿ya? Y en algunos casos yo puedo generar ciertas series, como por ejemplo, yo agrego, o sea, yo desplazo, ¿no es cierto?, con ese cuadro de llenado que se ve ahí, ¿ya? Yo ubico el mouse y arrastro hacia el lado y me voy a dar cuenta que genera esta serie automáticamente. Pero en el caso de lo que es alfabético, o sea, solo sí, va a copiar el texto, ¿ok? ¿Cómo trabajo con series numéricas? Para trabajar con series numéricas y hacer ese copiado, tengo que colocar dos números. Marco, ¿no es cierto?, este rango de las dos celdas y ahora yo tomo el cuadro de llenado y voy a llenar con esta serie de números. Puede funcionar así, puede funcionar así, porque automáticamente el sistema lo va a detectar, ¿ok? Y ahí genero otro tipo de serie. Va a funcionar hacia la derecha, hacia abajo, etcétera. Puedo colocar esto, 101, 102, marco estos dos números y hacia abajo, ya. Entonces el sistema va entendiendo algunas ideas según cómo yo le voy mostrando, ¿ok? Bien, voy a borrar esto, marco todo, suprimo y por ejemplo acá yo voy a ingresar a una imagen para hacer una planilla muy cortita y mostrarles un ejemplo. Voy a insertar entonces una imagen y que la imagen quede sobre las celdas. Como es una imagen que no la tengo, la voy a arrastrar de mi, aquí yo llamé a un explorador de mis archivos, aquí yo tengo una imagen y la arrastro en esta ventana. No era la imagen que quería. Ok, así que la vamos a cambiar. Quiero esa. No, se fue para otro lado que nada que ver. Si me dan un zoom. Nada que ver. Creo que borré la hoja. Vamos a verla. Acá está, la última, si se dan cuenta, yo la cerré, pero aparentemente no grabé, pero ya había borrado todo, así que a lo mismo. Lo que quiero es insertar acá una imagen, que me fui para otro lado. Acá voy a ir a buscar una imagen sobre las celdas. Y ahora sí, no, aquí para insertar imagen no funciona con el Word que yo llego y arrastro, ¿ya? Como hay celdas que se intervienen, entonces el sistema tiene que adjuntarlas de esta forma, ¿ya? Esta es entonces la imagen que quiero. ¿Okay? Cargue y ahí está la imagen entonces. Ok, ahí está la imagen, yo quiero colocarla acá. Y aquí yo quiero colocar entonces cálculo de notas. Perfecto, y aquí voy a colocar número,
Voy a colocar nombre. Voy a colocar nota 1, pero entonces podría llenar con eso acá. Y aquí vamos a colocar o calcular el promedio. Voy a colocar unas notas acá. Estas son las notas de cálculo 1. Al estudiante le fue, parece que un poquito mal. Entonces podría ser acá. Y podría ser. Vamos a colocar solo estas notas. La puse igual que arriba. Ok. Perfecto. Y yo quiero calcular el promedio. Entonces, fíjese que arriba escribí promedio, pero yo necesito acá una fórmula. Todas las fórmulas que son, digamos, aquí deberían verse más. Ahora sí se ve. Aquí. Yo tengo todas las funciones. Funciones que les llamo, porque hay algunas que son más complejas, o fórmulas, ¿ya? Que son más simples. Aquí yo tengo varias. Están separadas algunas por categorías. Entonces, si yo entro a la categoría de estadística, me voy a dar cuenta que hay más funciones, ¿ya? Etcétera. Hay varias herramientas. Obviamente no las vamos a ver todas. Lo importante es que toda función o fórmula debe comenzar con el signo igual. Si yo quiero calcular el promedio, no puedo escribir promedio acá y listo, porque queda como un texto. Pero si quiero fórmula, siempre comienzo con el signo igual. Y en este caso, justo la fórmula se llama promedio. Yo la escribo. Entonces aquí me aparecen varias opciones de promedio, ya que algunas son con condiciones, ¿no? Promedio sí, sucede algo, entonces calcule el promedio, etcétera. En este caso, yo solo quiero calcular un promedio simple. Voy a pinchar en la herramienta y aquí me muestra entonces el formato de cómo tiene que usted trabajar con esa función. En este caso, yo voy a marcar acá el rango de estas dos celdas, ¿sí? Y luego cierro el paréntesis para cerrar la fórmula. No puedo dejar el paréntesis abierto. Enter. ¿Alguien quiere entrar? Ahí sí, justo. Y Enter, ¿ya? Entonces, si tengo 20 notas hacia abajo, no las voy a calcular una a una. En este caso yo puedo copiar la fórmula. Basta con arrastrar desde el cuadro de llenado y copio la fórmula. Entonces, como ya está este rango aquí seleccionado, yo puedo aumentar decimales o puedo quitar decimales. Vamos a dejar un solo decimal y ahí se ve ok. No sé si hay, parece que había una pregunta por ahí, como no estoy viendo el chat. ¿Sí? No, ya fue respondida, Víctor. Perfecto. Ya, gracias. Bien, entonces, si se dan cuenta, yo puedo trabajar perfectamente en este documento. Ya vieron que hay muchas funciones. A lo mejor el profesor de estadística le mandó a hacer un trabajo de estadística. Ya hay entonces varias funciones para que usted trabaje con estadísticas, ya, para que usted pueda calcular ciertos datos. También la integración, acá igual que lo otro, súper potente. El archivo se graba automáticamente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo, me equivoqué y cerré la planilla? Voy a cerrar esta que está acá. Entonces, yo voy a tener que ir, ¿dónde queda el archivo? Bueno, el archivo siempre va a estar primero en su drive, ¿ya? Siempre queda ahí, ¿ya? O si no, simplemente entra a la hoja de cálculo y la va a ver en los archivos que usted abrió. Entonces aquí está esta hoja que no le puse, digamos, nombre, ¿ya? Pero acá está, ¿ok? No tengo problemas con eso. Vamos a esperar que cargue bien. Está cargando ahí todavía. Y aquí vamos. Entonces le voy a grabar aquí. Le vamos a decir planilla de notas taller. Esto le puse un nombre para poder identificarlo. ¿Ya?
Y quiero compartir esta planilla. La voy a compartir de la misma forma. Ya saben ya cómo compartir. En este caso voy a compartir con Antonio. Voy a compartir con Carolina. Los vamos a dejar de editor para que ellos puedan entrar. Carolina, si puedes mostrar tu pantalla, no sé si está Carolina, puedes mostrar tu pantalla para que vean cómo les llegan los correos a los estudiantes. Ahí, si se dan cuenta, mientras Carolina de ahí nos va a mostrar la pantalla. Bien, aquí Carolina, entonces. Sí, aquí está, bueno, yo tengo dividido en este panel el correo y en mi notificación aparece la invitación que me hizo Víctor, tanto al documento de edición al Docs, que aquí también, aquí está, y ahora a la planilla de notas. ¿Ya? Así que yo, por ejemplo, abro el correo, me va a decir que Víctor me ha invitado a editar un documento y de ahí yo puedo ir y abrir el documento directamente y aparece la información que él ha proporcionado ahí. Entonces, bueno, si se dan cuenta ahí, a ustedes de la misma forma como les llegó el correo a Carolina, lo mostró Carolina, les va a llegar el correo a ustedes cuando alguien les quiere compartir un documento o cuando un profesor desde Classroom le está enviando alguna tarea, entre otras cosas, ¿no? Que las vamos a ver el viernes con mayor profundidad. Por lo tanto, ese taller va a estar súper interesante, ¿ya? Para que usted, ¿no es cierto?, pueda dominar lo que es Classroom, porque es bastante potente trabajar, sobre todo para los profesores. Bien, entonces, acá, y tenemos igual la misma integración que el otro. Yo puedo ir agregando comentarios, ¿no es cierto? Yo puedo, alguien acá me podría decir, ¿sabe qué? Sobre esa celda, quiero comentar, ¿no? Marco la celda, le digo, esta nota hay que cambiarla, ¿ya? Por ejemplo, o el profesor cuando les mandó a hacer un trabajo en la planilla, él puede revisar y darle nota, no, este número no es, etcétera, y queda la nota ahí, ¿ya? Entonces, yo tengo otra nota acá, si se dan cuenta cómo yo verifico las notas, porque en la celda, en la esquina superior derecha de la celda, entonces aparece como un triángulo de un color, y yo sé que hay una nota ahí. Entonces, cuando yo paso el cursor, me dice que es de Antonio y veo la nota, ¿ya? El otro elemento importante es que en el nombre de la hoja, acá abajo, me dice un número 2, que hay 2 notas. Si yo ubico el cursor ahí, entonces se van a visualizar las notas, ¿ya? Entonces, como aquí había una nota, dice, esta nota hay que cambiarla. Bueno, entonces yo entro a esta nota y la cambio. Entonces, el alumno, ¿verdad que no tenía un 3.5? Tenía un 2,7. ¿Ya? Y como ya hice la modificación, acepto la modificación. Y la nota se va. ¿Ya? O sea, la nota me refiero al escrito, a lo que yo tenía escrito ahí, al adhesivo. Entonces, de esa forma, yo puedo trabajar entonces colaborativamente sobre el documento. Hemos visto algunas opciones rápidas. Esto da, obviamente, para mucho. Usted también puede trabajar con archivo Excel, tampoco tiene problemas. Lo que sí, a lo mejor, algún problema que puede ocurrir es que si hay alguna fórmula que no es muy compatible con el Google Spreadsheet, puede que ahí tenga algunos problemas, o a veces pasa con algunas macros, ¿no es cierto?, en Excel, que no se ven bien, pero en general podría perfectamente trabajar, ¿sí? Así que en eso no habría problema. No sé, dudas, consultas, preguntas, porque la hora avanza y el tiempo apremia y nos queda una aplicación más por ver. ¿Preguntas? ¿Dudas? Parece que no. Si no quedan dudas, estimados, ahí estamos. Daríamos el pase entonces a la última parte, a la última aplicación, que va a estar a cargo del profesor Jaime Leiva, que va a tener que ver con estas presentaciones, ¿ya? Google Slide es entonces el material que nos va a presentar el profesor.
Profesor, adelante. Gracias, Antonio. Bueno, ya los profesores que han trabajado con ustedes anteriormente han explicado una serie de cosas que son importantes y han colocado mucho énfasis en que todas las herramientas que estamos mostrando, que están dentro de Google Drive, son herramientas que facilitan mucho el trabajo colaborativo. Por lo tanto, ustedes pueden trabajar en conjunto con sus compañeros. Pero hay otra cosa que es muy importante y que yo voy a enfatizar. Todas las cosas que ustedes construyan en Google Drive, en forma solitaria o en forma colaborativa, no importa, todas esas cosas ustedes las pueden colocar en cualquier lugar de Internet. Por ejemplo, si ustedes tienen un blog, pueden colocar dentro de su blog cualquier cosa que ustedes tengan dentro de su Drive. Si ustedes son profesores y tienen un aula o un classroom, ¿verdad? Pueden también, utilizando los links o los códigos de compartir y de incrustar, pueden hacer que estos documentos se vean en sus páginas para que los estudiantes los revisen. Eso le ahorra mucho trabajo a los profesores. Entonces, cuando yo necesito que mis alumnos revisen un documento, yo el documento lo tengo en Google Drive, pero hago que ese documento se vea dentro del aula para que él lo revise. Tiene varias ventajas eso, porque si yo me he equivocado, por ejemplo, tengo algún error, en mi Drive yo lo cambio y automáticamente ese cambio, esa modificación se va a hacer visible dentro de todas las páginas web donde ese documento esté contenido. Bueno, a mí me toca entonces ahora hablar un poquito acerca de las presentaciones de Google, ¿ya? Y aquí también tengo mi Drive, igual que los profesores que hablaron recién con ustedes, y acá tengo yo un par de presentaciones para trabajar un ratito con ustedes. Acá tengo una presentación que la voy a pasar muy rápidamente porque es muy simple por lo demás, y después les voy a hacer una pequeña demostración para que vean cómo ustedes deberían manejar estas presentaciones. Bueno, esta es una presentación que está construida con la herramienta de Google Drive. Esto es 100% compatible con las presentaciones de PowerPoint en ambas direcciones. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen una presentación en PowerPoint, la pueden subir a su Drive, como lo señaló Carolina, y aquí ustedes lo pueden transformar a una presentación de Google. Al revés, ustedes pueden hacer una presentación con la herramienta de Google Slide y si la quieren después trabajar dentro de PowerPoint, simplemente la descargan y se va a descargar como una presentación para PowerPoint, ¿ya? Así que eso es bien interesante. Algunas ventajas que vamos a tener con estas presentaciones se las voy a mostrar en forma inmediata. Voy a iniciar la presentación, que como les señalaba es bastante simple. Bueno, presentaciones de Google, profesor Jaime Leiva, y aquí tengo una primera diapositiva donde tengo un pequeño menú. Se fijan, ahí hay un pequeño menú y una imagen, ¿ya? Y aquí es bien importante lo siguiente: cuando ustedes hagan una presentación, hay dos opciones que yo siempre le digo a mis estudiantes que tienen que valorar. La presentación puede ser algo lineal, que parten de la diapositiva 1 y terminan en la diapositiva N, y ustedes van a ir recorriendo diapositiva por diapositiva. Y otra alternativa es generar una presentación con un menú que les permita a ustedes entonces moverse de un lugar a otro dentro de la presentación. Esto, cuando uno es profesor, es muy útil porque no siempre uno tiene, por ejemplo, el tiempo es una limitante. Si en este momento a mí me dijeran, mire profesor, a usted le quedan 5 minutos, tendría que decidir cuál de todos estos temas que yo tenía preparados son los más importantes. Entonces aquí yo podría simplemente dirigirme, por ejemplo, al área de creación de diapositivas y hablar de ese tema, ¿ya? Y a lo mejor dejar algunos otros temas para otra oportunidad. ¿Se fijan? Entonces, eso es muy importante, tomar esa primera decisión. ¿Cómo voy a construir mi material? Otra cosa importante es que cuando ustedes trabajan con Google Slide, tienen la posibilidad
aquí a la izquierda, abajo, hay un área, ¿no es cierto?, donde yo voy a controlar la presentación. Puedo ir avanzando, retrocediendo, qué sé yo. Pero hay algo que es bien interesante, sobre todo desde el punto de vista pedagógico. Voy a hacer clic en este botón. Dos cositas. Primero, hay un puntero que yo lo puedo activar. Entonces, puedo marcar de manera más clara que como lo hago con otras presentaciones. Y también hay una opción que es la que me interesa, que es la opción que se llama preguntas y respuestas. Cuando ustedes hacen una presentación con Google Slide, pueden abrir entonces una ventana, que es esta que ustedes están viendo en este momento, y voy a comenzar con una ventana nueva, y observen lo que va a ocurrir. Esta ventana permite lo siguiente. Comencé entonces, activé esa ventana, la voy a minimizar, y aparece en la parte superior de la presentación una dirección. ¿Se fijan? slides.app.go.gl/8jgxp. Esta dirección, ustedes se meten a su celular, abren el navegador en su celular, entran a slide.app.go.gl8jgx, que aparece allí, y pueden hacer preguntas acerca de la presentación que están viendo en este momento. También pueden conversar con sus compañeros y pueden valorar también las respuestas o las preguntas de sus compañeros. Entonces yo les voy a pedir que alguno de ustedes, por lo menos uno, a lo mejor alguno de los profesores, se dé el trabajo de entrar allí y hacer alguna de las preguntas que están, o la pregunta que él quiera, ¿ya? Bueno, esa entonces es una característica que yo quiero resaltar de este tipo de presentaciones. Partamos entonces. El Google Slide es una aplicación que está dentro de las aplicaciones de Google, y ustedes tienen la posibilidad de accesarlas de la misma forma como se accesan los documentos y las planillas, como vieron anteriormente con los otros profesores. Ya no hay ningún problema y es exactamente igual. La ventaja que tiene, al igual que las otras cosas que le han mostrado, es que estas presentaciones ustedes las pueden compartir con otras personas y pueden trabajar en forma simultánea con otros compañeros para hacer una presentación grupal, ¿ya? Esas son ventajas que tienen con estas herramientas, que yo insisto, para mí es muy importante que ustedes puedan colocar todos estos elementos en distintas páginas web que ustedes pueden manejar. Para acceder a los Google Slides, simplemente ustedes entran por Gmail, igual como lo explicó, ¿no es cierto?, recientemente los otros profesores, van al botón de aplicaciones de Google, posteriormente hacen clic en el icono de Drive y hacen clic en Más Nuevo, como lo explicó Carolina, y ahí entonces eligen la opción de presentaciones de Google. Y ahí entonces van a llegar inmediatamente a una pantalla para comenzar a trabajar en las presentaciones. Para crear las diapositivas, simplemente ustedes van a ir directamente a la pestaña de diapositivas y van a crear una diapositiva nueva. Pero inmediatamente después de eso, tienen que volver a diapositiva y hacer clic en la opción que dice aplicar diseño. Ya les voy a mostrar en qué consiste eso. Los diseños son estos que ustedes aquí tienen en pantalla, dependiendo ¿cómo se llama?, del formato que ustedes hayan seleccionado. Entonces, cuando ustedes colocan una diapositiva nueva, primero indican que quieren una diapositiva nueva y después, entonces, en un segundo paso, tienen que indicarle cuál es el diseño que esa diapositiva va a tener. Es importante que no porque ustedes elijan un diseño, la diapositiva va a tener que ceñirse a eso. Ustedes una diapositiva, a pesar de que ya viene con diseño, la pueden modificar. Pueden borrar elementos y pueden agregar elementos. ¿Se fijan? Entonces no hay ningún tipo de restricción ahí. Para agregar y editar los contenidos en las diapositivas, ustedes van a tener simplemente, al igual como en los otros programas que están revisando, una pestaña de insertar,
y allí entonces, perdón, si bien digo, de insertar, y ahí van a encontrar una serie de opciones para poder incorporar dentro de sus presentaciones contenidos en diferentes tipos de formatos, imágenes, textos, audios, videos, etc. Y también van a poder editar, por supuesto, que es lo mismo que hacen en Word, por ejemplo. Van a poder deshacer, pegar, copiar, duplicar contenido, duplicar imágenes, duplicar diapositivas completas, como ustedes lo necesiten. Y para pasar las diapositivas, una vez que hayan terminado su trabajo, lo único que hay que hacer es hacer un clic en el botón Iniciar presentación, y una vez que la presentación comienza, ustedes tienen que, en el botón, ¿no es cierto?, o en el área inferior izquierda de la presentación, como lo hice yo, definir algunos parámetros si es que es necesario para lo que ustedes quieren realizar durante la presentación. Yo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hice? Elegí un cursor y segundo, activé un área de preguntas para esta presentación. Esto más o menos es muy general lo que ustedes tienen que hacer para hacer una presentación dentro de Google. No sé si alguien ha hecho alguna pregunta, voy a ir a revisar aquí a preguntas y respuestas, y aquí tengo una pregunta de Víctor y una pregunta de Carolina. ¿Se fijan? Hola profesor, ¿puedo hacer integraciones de Google Slide? Por supuesto, ¿ya? Dentro de Google Slide ustedes pueden pegar todas las cosas que hizo Víctor con la planilla, ¿no es cierto? Los textos que tenía él también, todas esas cosas son completamente posibles traspasarlas de un lado a otro. Ya son completamente compatibles todas estas herramientas, ¿ya? Profundizaremos en los procesos de creación de la presentación. Un poquitito vamos a profundizar para que ustedes vean prácticamente cómo se hace. Bien, esta entonces es la presentación que yo les preparé, pero creo que más importante es lo siguiente. Aquí yo tengo otra presentación que es muy similar. La voy a abrir. Ahí la tengo, ¿ya? Está vacía, solamente un esqueleto, porque yo quiero mostrarles de manera práctica lo que acabamos de revisar de manera muy rápida, ¿ya? Por ejemplo, me voy a colocar aquí entre la diapositiva 4 y 5, aquí, y necesito insertar allí una diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a diapositivas, nueva diapositiva. Y me aparece esta nueva diapositiva en mi presentación. Pero lo segundo que hay que hacer, yo les señalaba, es que tenemos que ir de nuevo a diapositiva y aplicar el diseño. ¿Qué significa eso? Significa que tengo que elegir el diseño que va a tener esa diapositiva y voy a elegir el diseño que más se acerque a lo que yo quiero hacer y a lo que yo quiero colocar en esa diapositiva. ¿Ya? Por ejemplo, voy a elegir esta. ¿Ya? Este diseño, se fijan, aquí dice haz clic para agregar un título. Y aquí dice haz clic para agregar un texto. Pero yo no tengo por qué regirme al 100% con esto, porque a lo mejor yo quiero una imagen aquí. Entonces, esto lo podría borrar y podría insertar una imagen, ¿ya? Desde mi equipo. Aquí tengo algunas. Entonces, ¿se fijan? A mí yo no quería colocar texto en este lugar, simplemente lo borré y coloqué entonces una imagen. ¿Ya? Voy a colocar aquí el título de la diapositiva. ¿Se fijan? Entonces, no es necesario que ustedes respeten al 100% el diseño de slide que han seleccionado, ¿ya? Uno siempre elige lo que más se acerca a lo que uno quiere, pero tiene toda la libertad para ir trabajando y eliminando cosas y colocando cosas nuevas,
¿Ya? Bueno, así pueden colocar imágenes, pueden colocar también textos en las distintas diapositivas. Lo que yo quería mostrar acá, algo que es bastante sencillo y que es lo siguiente. La presentación que yo les hice era una presentación con un menú de navegación. Entonces voy a mostrarles cómo se hace eso, que pareciera ser que a lo mejor es complicado, pero es muy sencillo, ¿ya? Cuando yo hago mi presentación, aquí tengo en la diapositiva 2, tengo el menú. Entonces yo voy a hablar del tema 1, del tema 2, del tema 3, y aquí voy a terminar. ¿Cómo yo hago la navegación? Cuando yo construí mi presentación, aquí tengo una diapositiva que se llama, o que tiene el título del tema 1, y ahí están las diapositivas del tema 1, después viene el título del tema 2, las diapositivas del tema 2, y así sucesivamente hasta llegar al final. ¿Cómo entonces hago el sistema de navegación? Me voy a la diapositiva del menú y simplemente entonces voy marcando. Selecciono el tema 1 y aplico entonces el comando de insertar un vínculo. Y este vínculo puede ser hacia afuera de la presentación o puede ser a elementos de esta diapositiva. Entonces yo lo voy a mandar a la diapositiva 3, porque la diapositiva 3 es donde comienza el tema 1. Aplico, ¿ya? Y hago lo mismo con el tema 2. Marco el tema 2, reviso dónde comienza el tema 2, que es en la diapositiva 7, y inserto entonces vínculo a la diapositiva 7, ¿ya? Y aplico, ¿ya? Y voy a hacer uno más, nada más, el tema 3, veo dónde comienza el tema 3, en la diapositiva 10, aplico insertar vínculo y le coloco entonces diapositiva 10. Con esto tenemos lo siguiente. Cuando yo comience mi presentación, la vamos a mirar aquí, iniciar presentación, y me aparezca el menú en pantalla, yo puedo elegir de qué voy a hablar. Por ejemplo, si quiero partir hablando del tema 2, porque es más importante y a lo mejor no voy a tener tiempo para los otros, hago clic en el tema 2 y entonces comienzo a trabajar con el tema 2. ¿Se fijan? Entonces puedo navegar. Pero hay un pequeño detalle. ¿Cómo yo vuelvo al menú? ¿Se fijan? Bueno, eso se soluciona de manera muy sencilla. Para que yo pueda volver al menú desde cualquier página, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a la página siguiente del menú, que es esta, a la diapositiva siguiente, y allí invento y coloco cualquier cosa, cualquier imagen que me va a servir como navegación. Voy a insertar, por ejemplo, una pequeña flecha, insertar imagen, no, insertar formas. Aquí voy a insertar una flecha y la voy a colocar ahí. ¿Ya? Y esa flechita entonces la voy a usar yo para navegar. Entonces a esa flecha le voy a asignar un link de navegación. Vamos a vínculo y le voy a indicar que tiene que volver a la página o a la diapositiva 2. Aquí está. ¿Ya? Aplico. Ahora, para que esta flechita me quede en todas las diapositivas, lo único que tengo que hacer es copiar con control C y aplicarla entonces con control V en el resto de las diapositivas. Y allí me va a quedar la navegación completa y yo voy a poder moverme en cualquier dirección dentro de mi presentación. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Muchas veces un alumno hace una consulta y resulta que el profesor o esa consulta tiene que ver con una diapositiva que es la número 3 y la presentación tenía 30. Entonces el profesor se tiene que devolver y es bastante desagradable ver cómo las diapositivas van pasando por la pantalla, ¿ya? También a veces un profesor dice, ¿saben, muchachos, que no vamos a ver esto hoy día? Vamos a ver esto otro que está al final, y pasa con las diapositivas para el final. También eso es un poco
poco decoroso, diría yo. Entonces, si uno toma estas precauciones, ¿ya?, puede construir una presentación que le da muchas posibilidades de manejarla, dependiendo del público, dependiendo de los tiempos y dependiendo de de todos los factores que en algún momento pueden ocurrir, ¿ya?, en un momento de trabajo con estudiantes. Entonces, ¿cómo me quedó? Fíjense que yo pegué en todas las diapositivas, ¿se fijan? La flechita que hice para volver a la página 2. Por lo tanto, ahora tengo lo siguiente. Ahí está la presentación, ahí está mi menú. Si quiero ver el tema 3, ¿no es cierto? Perdón, ahí algo pasó ahí. Voy a volver acá. Me voy al tema 2. Ahí está el tema 2. Leo, reviso las diapositivas, me devuelvo, ¿verdad?, al menú de navegación, me voy al tema 1, ahí está el tema 1, ¿ya?, y así sucesivamente. Entonces, esta técnica les permite a ustedes construir una presentación donde pueden moverse rápidamente con distintos objetivos y ir trabajando con los estudiantes, ¿ya?, de manera más fluida, y no tener que caer en esto de pasar diapositivas hacia un lado, pasar hacia atrás, pasar hacia adelante, devolverme, sino que simplemente si un alumno me pregunta algo, yo voy a la barra de navegación y yo sé que esa diapositiva está en el tema 2, por lo tanto hago clic en el tema 2 y rápidamente encuentro la diapositiva para poder responder y conversar con el estudiante acerca de su consulta. ¿Se fijan? Bueno, no es mucho lo que se puede hacer en un tiempo tan acotado, pero espero por lo menos haberle dado un poquito de luz acerca de estas presentaciones. E insisto, lo más importante es que estas presentaciones ustedes las van a poder colocar en cualquier página web, en cualquier aula, en cualquier blog, para que los estudiantes la puedan revisar y cuando ustedes sean profesores y las trabajen, van a poder interactuar con ellos a través de las preguntas y respuestas. Eso es muy importante porque cuando yo estoy haciendo una presentación, si un estudiante me hace una pregunta, a veces la pregunta es súper interesante y me da cabida a mí como profesor para que yo aborde un nuevo tema, ¿ya? Así que, bueno, vamos a dejar hasta acá y ojalá en algún momento a futuro cercano yo pueda trabajar un poco más en profundidad este tipo de herramientas. Bueno, voy a dejar de compartir y le doy el pase a quien corresponda. Todo muy bien, muchísimas gracias, profesor Jaime, muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, Caro. Hemos presenciado una jornada bien llena de muchos tips, muchos recursos. Evidentemente, como decía el profesor Jaime, esta es una situación acotada, pero tengan por seguro que vamos a seguir desarrollando nuevos talleres, así es que estén atentos a lo que vamos a ir desarrollando durante el año. Quiero agradecer en nombre de la Unidad de Innovación Digital de la Universidad de Playa Ancha digamos, su inscripción, su participación en este espacio. Nos estaremos viendo el día viernes, ya con el último tema, que es el tema de aula virtual, donde vamos a estar con estos dos profesores, con Víctor y con el profesor Jaime, para que nos instruyan sobre eAula, que está basado en Moodle para aquellos que conozcan algo de tecnología, y con Google Classroom para aquellos que también han manejado esto quizás el año pasado y años anteriores en el ambiente escolar. No sé si les queda alguna duda, alguna otra consulta en algo que les podamos solucionar a posteriori, preguntarle algo a alguno de los relatores. ¿O podemos decir que está todo claro? Parece que sí. Parece bueno, que sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces nos estamos viendo este día viernes en los horarios disponibles, los horarios que ustedes se inscribieron. Les vamos a hacer llegar también el enlace para que puedan conectarse sin ningún problema. Muchísimas gracias y que estén muy bien y que tengan una muy buena noche ya a esta altura. Chao. Chao. Chao, chao, que estén bien, gracias. Chao, gracias. Que estén bien. Chao. Chao, chao.